presenta el siguiente espacio de Canarias, nuestra manera de tomar té. Bueno, seguimos compartiendo la tarde en casa. Recibimos a la directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, Fabiana Goyeneche. ¿Cómo estás, Fabiana? Muy buenas tardes. Bienvenida. Marcel Bentancur, docente, asistente del Laboratorio de Biología Molecular Vegetal de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, porque la Intendencia envió un proyecto a la Junta Departamental para modificar el rotulado de alimentos genéticamente modificados, algo que en otras partes del mundo ya lleva mucho tiempo, están, digamos, más avanzados en este tipo de legislación en el rotulado, pero que acá todavía tenemos un debe. Hay una demanda de la academia, hay una demanda de la sociedad civil para este tipo de rotulados. ¿Cómo es que se procesó este proyecto? Sí, efectivamente. De hecho, esto que se hace ahora es resultado de un proceso que se vino llevando adelante como una, llamémosle, segunda etapa en el encare que la Intendencia de Montevideo le está dando al tema del rotulado de alimentos genéticamente modificados. De hecho, el primer decreto que establece la obligatoriedad de etiquetar los alimentos con OGM es del año 2014. Cuando comienza esta nueva administración, en este nuevo periodo, en el proceso de transición y de diálogo interinstitucional también, se plantea desde varias áreas, desde el Gabinete Nacional de Bioseguridad, que es a nivel nacional el que tiene competencia en estos temas, que está integrado por distintos ministerios y liderado por Ganadería, también desde la academia, desde sociedad civil, desde la industria alimentaria, algunas dificultades en la implementación, muy variadas, desde las posibilidades de que colidiera la legislación con legislación internacional o de Mercosur, también planteos en cuanto a la dificultad de que la etiqueta que se establecía que debía ser un triángulo amarillo con una T fuera debidamente interpretada, o si no obstaculizaba y en realidad generaba una alarma que no se correspondía con lo que queríamos que la población supiera, y varias cosas más. Y además, propias dificultades internas también de, como era una cuestión nueva, también de ver cómo se venía implementando dentro de regulación alimentaria. A lo cual nosotros dijimos en su momento, vamos a hacer un parate para revisar las condiciones con la manifestación explícita desde el comienzo de que no había ninguna intencionalidad ni de derogar el decreto ni de retroceder en su implementación, sino de ver dónde estaban esas posibles vulnerabilidades para mejorarlas y seguir avanzando. Permítame una pregunta básica. ¿Etiquetar y rotular es lo mismo? Es lo mismo en el sentido de que nosotros acá lo que estamos estableciendo es que los alimentos que tienen un contenido de ingredientes, de contenido vegetal de más de 1% con organismos genéticamente modificados deben establecer un rotulado. Ahora voy a explicar unas par de diferencias en cuanto a cómo establecer ese rotulado en el envasado, en la parte frontal del envasado, para que sea bien visible y bien fácilmente interpretable, que diga que contiene organismos genéticamente modificados. Bien. Simultáneamente a esto que se mandó a la Junta, que debe pasar por la Junta Departamental porque tiene fuerza de decreto con fuerza de ley en el Departamento de Montevideo, cuando esto sea aprobado, que va a ser en los próximos días, ya está ingresando a la Junta, se va a emitir una modificación también de la resolución interpretativa del decreto, que esto no tiene necesidad de pasar por la Junta, es solamente una cuestión formal de por qué va a salir luego, pero la idea es que estén aprobadas simultáneamente, prácticamente, que modifica la etiqueta por este proceso de análisis y de cambio que hicimos para que la etiqueta sea más explícita y más comprensible. Antes era el triángulo amarillo con una T, ahora va a ser una T negra con el texto alrededor en negro que diga contiene organismo genéticamente modificado. Entonces, para evitar que sigue ubicándose en la parte frontal del paquete. En la parte frontal, explícitamente la resolución. Voy por una góndola de supermercado y lo primero que veo en ese producto, lo que estás comprando o la marca, vas a ver la T con el texto explícito de que contiene ¿qué proporción tiene que haber de esa etiqueta y el tamaño del paquete? No las recuerdo ahora, pero tiene las medidas específicas. Leamos la letra chica. No, no las tengo aquí en este momento, pero tiene las medidas, va a tener la resolución, las medidas específicas del tamaño que debe tener para que sea bien visible. Y en ese sentido, para que no sea un obstáculo el hecho de que, por ejemplo, la industria pueda plantear, o sobre todo los importadores, pero ¿qué hago con todo lo que tengo en stock o los envases que ya tenemos, que no genere un sobrecosto demasiado grande? Se va a permitir los primeros
unos meses utilizar la técnica de inkjet, que lo que permite es, bueno, no es la mejor forma de etiquetar el envase, pero durante unos meses va a ser permitido con tal de que el envase tenga, bueno... Eso es un pegotín. Eso es un pegotín, exactamente. Mientras se acaban todos los envases que ya tenían en marcha, sí, solamente un pegotín. Después tiene que estar impreso en el mismo material, con la misma calidad con la que viene hecho el envase. Exactamente, porque además esto viene también participando los mismos equipos y alineado en una política de alimentación saludable que tiene tanto el gobierno nacional como el departamental, en el cual se están analizando, entre otras cosas, el rotulado de alimentos, claro, en lo que tiene que ver con el contenido de sodio, de sal y de azúcar, que también una de las cosas más importantes a las que estamos apuntando es que la gente, que ese rotulado tenga sentido, ¿no? Porque hoy en día muchos envases los agarrás y tienen tanta letra, tanto número y tan chiquitito, claro, que no sabes ni lo que estás viendo, y entonces ahí pierde el propósito. Ni siquiera con lentes, a veces me propongo leer cuánto tiene de azúcar, no entiendo, ¿no? Claro, una lupa. Y además es información que tiene que estar clara, porque a veces está en algún nombre relativamente científico que no aporta demasiado. Los matos, glucosmatos, betamatos, sí, claro. No sé y otros matos que deben de ser una familia muy numerosa porque están muy presentes pero no los podemos identificar. Claro. Te disculpo estos barbarismos porque estamos al lado de un científico hablando como dos personas que están en una góndola del supermercado. Ya vamos a ir a la parte científica. Es lo que somos, básicamente. Nada menos. Todos comemos, no solo los científicos. Claro. Bueno, pero ustedes tienen el ojo adiestrado y por cierto que para ustedes estas dificultades no son reales. Una polémica a nivel internacional, porque si los alimentos genéticamente modificados fueran riesgosos para la salud, habría una advertencia específica. Ese es un punto muy importante que me gustaría dejar claro, por lo menos con toda la información que tenemos hasta el momento. Bien. El hecho de etiquetar o no etiquetar, o cómo etiquetar, si etiquetamos a lo que es transgénico o etiquetamos a lo que no es transgénico por tener un supuesto valor agregado, es una decisión que en realidad compete a la sociedad, a los organismos que rigen a la sociedad, y que va a depender de diferentes factores, ¿sí? Atraviesa transversalmente la sociedad. Entonces va a depender de factores sociales, de factores económicos, habrá gente que le convendrá, gente que no. No es gratis etiquetar, no es gratis mantener el etiquetado, es caro. ¿Sí? Entonces tenemos caro para el comerciante. Razones de peso para usar esos recursos de etiquetado en algo que realmente valga la pena. Bien. Como siempre, los recursos son finitos, ¿sí? Claro. Y las demandas son mayores. Entonces tenemos la dimensión social, económica, política y científica es una más de ellas. Yo lo que les puedo aportar es en esta última. Y por ejemplo, a la luz de una revisión que hizo la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, que la hizo en mayo del año pasado, a pedido del gobierno de Estados Unidos, se analizó la información que existe en la literatura científica desde la década del 80 hasta ahora. Y se analizó de diferentes puntos de vista. Uno de los capítulos que este voluminoso estudio involucra... No lo va a leer todo. Pero... No, pero les adelanto algo que me parece que les puede interesar. Algo que me parece que les puede interesar, que es el capítulo referente a la salud. Sí. Luego de estudiar muchísimos artículos. Todo esto es parte de una revisión de 900 artículos publicados durante 30 años. No encuentran una sola evidencia que encuentre que los organismos transgénicos son más peligrosos que los organismos no transgénicos. ¿Sí? Un alimento transgénico no representa un riesgo extra para la salud de los liberados hasta ahora, ¿sí? De los organismos liberados hasta ahora, no representa un riesgo extra adicional a los que tienen las variedades no transgénicas de esa misma planta. ¿Sí? Y eso tiene que quedar bien claro. Los organismos transgénicos, para llegar al mercado, sufren realmente las empresas que lo quieren llevar a cabo, sufren un largo proceso de examinación, en el que tiene que ver con la inocuidad alimenticia, tiene que ver con si son alérgenos o no. Y de todos los que se investigan en el laboratorio, una muy pequeña fracción llegan al mercado. Esos que llegan al mercado y que sean objeto de ahora del etiquetado, realmente cumplen con todas las normas para hacer un alimento le invierto el razonamiento. Todos los alimentos que hay en el mercado, genéticamente modificados transgénicos, sortearon todos esos controles. Sí. Bien. ¿Los controles norteamericanos sirven a nuestra sociedad? ¿Son patrón para nuestra sociedad? En general lo que se hace es... Sí pasa con la FDA y los medicamentos, pero no sé qué pasa con los alimentos. La biología es una sola, los humanos somos uno solo, más allá de las particularidades que tengamos en las diferentes regiones, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que se hace es tomar como válidos aquellos artículos que han sido publicados
en otro país y han sido evaluados en otro país. Yo acabo de ver una noticia en Subrayado hace una semana y media de una ciudadana norteamericana que acaba de ganar una demanda trillonaria en dólares por la utilización de un talco, nada menos que de talco, que parece un producto inocuo, que ni siquiera se ingiere, que va sobre la piel, y eso le habría generado tumores. Habría. Bueno, si se presenta ante la justicia, sí, y la justicia hace lugar a la demanda y obliga a esa empresa a pagarle una indemnización, es porque hay un cono de posibilidades enorme. No es el primer caso. Primero, ese es un caso anecdótico que habría que ver si realmente ahí podemos ligar eso que le pasó desafortunadamente a esa persona, sí, con el hecho de que tenga o no tenga material transgénico y que sea responsable. No estoy hablando de transgénico, sino que estoy hablando de... Usted me dice, esto ha sido muy estudiado. Sí, y no lo dudo. Y lo digo con un enorme respeto hacia la academia, sinceramente. Pero quiero decir, también ha habido casos de errores que obviamente se pagan muy caros. Pero hay que distinguir lo que es anecdótico, algo que pase puntualmente por la mala operación, por ejemplo, de un operador, de lo que realmente se conoce de que una tecnología sea capaz de producir un daño o no. Es más, la enorme mayoría, por ejemplo, hay una carta firmada por 125 premios Nobel, ¿sí? Y en la que se solicita que el etiquetado no tenga que ver con la metodología de producción del alimento, sino que tenga que ver con cuál es el alimento, cuál es la novedad que representa ese alimento, cómo es esa composición. Porque ahora sería muy extenso explicarlo en este momento, pero mediante métodos tradicionales, simplemente de cruza de variedades, se pueden obtener ejemplares tóxicos. ¿Sí? Claro. Por otro lado, con la reglamentación actual, escapan a este supuesto control que se quiere hacer sobre organismos genéticamente modificados, alimentos como estamos comiendo desde los 60, 70, y que fueron obtenidos, por ejemplo, mediante mutagénesis química. ¿Sí? Y esa mutagénesis química afecta al organismo y, sin embargo, no es considerado transgénico. Capaz que entrevero, el kiwi, ¿es un alimento de laboratorio? No, el kiwi procede de unos frutos que en su momento fueron exportados desde China a Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda se hicieron cruzas y ahí se tuvieron el kiwi. Probablemente mi abuela, o tu abuela, o la abuela de cualquiera de nosotros nunca encontró un kiwi en la heladera. Sí, sí, claro. ¿Sí? Pero digo, ¿qué pasó en Nueva Zelanda? Ahí fue ¿qué? Modificado, no es un transgénico. ¿Sí? Sino que simplemente se hicieron técnicas de reproducción ayudada, digamos, en el laboratorio, sí, o ayudada por los ingenieros agrónomos, para que se obtuviera una cruza de diferentes variedades con las características que fueran apetecibles. Ahora, profesor, parece evidente que hay también un estado de opinión pública que con razón, o por temor o por precaución, está viendo o considera que hay un nivel de riesgo. En definitiva, la gente es la que va a comer. Y en definitiva, es a la gente que hay que educar. Pero más allá de sobre un temor infundado, hacer una reglamentación que después va a ser difícil de continuar, va a ser cara de continuar. Sí, acá lo que hay es, no es que el etiquetado dice, cuidado, esto puede ser, esto le va a causar daño. Advierte, claro, es como un límite, ¿no? A ver, hay que ponerlo en contexto. Primero, si se considerara que es peligroso ingerir esos alimentos no estarían circulando. Por algo se los autoriza a circular y el Gabinete Nacional de Bioseguridad es el que debe autorizar los eventos y en todo caso los alimentos que van a estar en el mercado. Hay que poner esta discusión en contexto. Esto no es un capricho. Esto tiene que ver con el establecer el principio de precaución. ¿A qué me refiero? Es cierto que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, que para nosotros es un referente cuando delineamos estas políticas, hasta el día de hoy dice, a la fecha no se ha demostrado que un elemento transgénico sea perjudicial para la salud. ¿Pero qué establece el principio de precaución? Este principio viene del derecho de daños de hace ya varias décadas, cuando se empiezan a plantear los problemas, sobre todo medioambientales, y cómo inciden en los problemas medioambientales las nuevas tecnologías. Entonces lo que dice es, hay situaciones frente a las cuales, con el avance de las nuevas tecnologías y la dinámica, la velocidad que tienen, nosotros no podemos solamente prevenir cuando vemos que hay un riesgo cierto, sino que tenemos que estar un paso antes y establecer la precaución, precaver aun cuando el riesgo es hipotético. Y esto se establece en otras situaciones, pero precisamente la información sobre los organismos genéticamente modificados podría decirse que es la tapa del libro o el ejemplo de laboratorio en esto del principio de precaución. Es decir, no basta decir no tengo la certeza de que esto haga daño para establecer la obligatoriedad del rotulado, porque además
Lo único que estamos pidiendo es que la población sepa lo que está consumiendo. No sé, en este momento, y dado las circunstancias actuales y la evidencia científica y el consenso estatal y de sociedad civil, no se ha llegado ni a prohibir que se consuman, ni a prohibir que se realicen estos eventos, ni mucho menos, sino que simplemente es, bueno, dada la situación actual y aplicado el principio de precaución, nosotros lo mínimo que tenemos que establecer como derecho de los consumidores y como promotores de la alimentación saludable es que la gente sepa que la tenemos que precaver de que está consumiendo un alimento con un 1% como mínimo de organismos genéticamente modificados. Es decir, no se contradice el hecho de que no haya una prueba certera o un consenso sobre que haya pruebas certeras de un riesgo específico con el hecho de regularlo, sino que precisamente este tipo de regulación tiene en cuenta que el riesgo sea hipotético. Es breve la pausa, tenemos que volver. Vamos a hablar del arroz, que alimenta el mundo y le saca el hambre o nos puede sacar el hambre a todos. Ese arroz que estamos consumiendo, ¿tiene modificaciones genéticas? Ahora le hacemos. No, yo solamente quería que era así, no blanco-negro. Pero voy a la pausa. Corazón en la boca, Presentó Té Canarias, nuestra manera de tomar té.